Aventureros, bienvenidos a Desafío Viajero. Hoy tenemos uno de esos capítulos que me hace mucha ilusión, pues uno de los clásicos del mundo de la ciencia y del misterio. Seguro que todos los que seguís programas como Cuarto Milenio, el invitado de hoy es reconocible para todos, ¿no? Y es que José Manuel Nieves se pasa hoy por Desafío Viajero para hablarnos de enigmas y misterios del universo y de la ciencia. Así que vamos a dar un paseo por los enigmas y secretos del cosmos. ¿Listos? Comenzamos. José Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? Encantado. Bienvenido al canal. Encantado de venir por aquí. A Desafío Viajero. Claro. Es curioso, ¿no?, la cantidad de veces que uno te ve en televisión, ¿no? Y ahora tenerte de tú a tú, pues se hace muy particular, ¿no? Ya verás Te casará. Ya verás que es lo mismo. Que soy igual fuera que dentro. Además, hoy no tienes una réplica estilo Enrique de Vicente, ¿no? Que de ahí para... Entrañable Enrique, ¿eh? Hay que decir que es un personaje entrañable. Sí, totalmente. Entrañable. Sí. Lo que pasa es que, claro, pues dice cosas que hay veces que no puedes permanecer callado, ¿no? Bueno, yo creo que todos conocéis a José Manuel Nieves, no solo por sus intervenciones en Cuarto Milenio. José Manuel tiene un canal en YouTube, lo podéis buscar así, José Manuel Nieves, ¿no? Si no Sí, Materia Oscura se llama. Durante muchos años redactor jefe de ciencia de ABC. Hoy en día igualmente escribe artículos constantemente de ciencia en ABC y vamos a hablar de cuáles son las últimas novedades que se han ido produciendo en los últimos tiempos en relación con la ciencia, el universo y la investigación al efecto. José Manuel, a mí para comenzar me gustaría preguntarte, ¿tú siempre fuiste un buen estudiante de ciencias? No. ¿No? No. Yo fui de la rama de letras siempre. ¿En serio? Siempre de la rama de letras. Y lo que pasa es que la ciencia me produce, eso sí es verdad, la enorme curiosidad que tengo desde siempre, desde que era niño, por temas científicos y por temas, de preguntar por qué. Yo creo que eso es una característica del ser humano, que la tienen los niños y que los que consiguen no perderla siendo adultos, lo tienen todo ganado. Sin la curiosidad no hubiéramos llegado a nada de lo que hemos llegado en ningún campo, ni en medicina, ni en la ingeniería, ni en exploración, en nada, absolutamente en nada. El mundo, el futuro es de los curiosos. Vale, pues yo afortunadamente tengo esa curiosidad. Entonces, nunca me planteé que el tema de la ciencia pudiera yo dedicarme profesionalmente en algún momento. Además te diré que es que yo no tengo paciencia para eso. Es decir, para ser un científico hay que estar dispuesto a dedicar una vida entera a un estudio muy chiquitito dentro de un panorama muy grande y es muy fácil que te mueras y no hayas encontrado nada. Les pasa al 9 de cada 10 científicos, es una vocación muy dura, ¿no? Mira, por ejemplo, Peter Higgs, ¿no? Sí. El bosón de Higgs. Claro, 50 años tardaron, él predijo el bosón de Higgs, la existencia del bosón, que es la partícula, recordamos, ¿no?, que es la partícula que confiere una propiedad a todas las demás partículas sin la cual no existiría la realidad, que es la masa. O sea, sin el bosón de Higgs, las demás partículas, de las que estamos hechos, no tendrían masa. Y si no hubiera masa, no habría universo como lo conocemos. Bueno, pues él lo predijo en los años 50 y no se demostró hasta 2012. Él lo hizo con otros científicos que ya habían muerto cuando se confirmó el bosón. Y él estuvo a punto. Claro. Estuvo a punto, le pilló por los pelos y muy anciano, ¿no? Pero es una excepción. Lo normal no es eso. Lo normal es que pases toda tu vida de investigación. Bueno, yo no tengo esa paciencia. Entonces, yo lo que quiero es ver qué es lo que se está haciendo. Quiero que otros que estén trabajando no solamente en esa pregunta, sino en muchas preguntas me puedan dar respuesta. Y la vía mejor para hacer eso, pues resulta que es el periodismo. Exacto. Resulta que es el periodismo, porque es el único trabajo en el que puedes dar rienda suelta a tu curiosidad y que todos los que más saben te lo cuenten. Y eso es un lujo que, y a su vez eso me sirve para alimentar mi curiosidad y al mismo tiempo para digerir todos esos conocimientos que te van transmitiendo y poderlos transmitir a su vez a las personas que no tienen la suerte de poder ir a las fuentes primarias. Es decir, divulgar.
Todo eso, porque me parece muy importante y cada vez más importante esa divulgación. No obstante, yo entiendo que un científico tiene que tener esa paciencia de, y hablo de tu caso concreto, ya te contaré por qué, de no saltar a la palestra con grandes titulares hasta que a lo mejor no pase cierto tiempo una confirmación efectiva. Y te pongo el caso, ¿no? Hace unos años, cuando salió el asunto de los neutrinos, ¿no? Cuando se decía, no, es que podían alcanzar, superar la velocidad de la luz, ¿no? Y yo recuerdo que yo te escuchaba a ti diciendo, es que en principio no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz y ya se demostrará que hubo un error. Oye, y al cabo del tiempo salió que efectivamente el CERN cometió un error y no se viajaba más rápido que la velocidad. Hay cosas que están muy bien establecidas. Vamos a ver, y ahora me dirás, pero que no sea posible ir más rápido, o sea, viajar más deprisa de la velocidad de la luz, no significa que no nos podamos mover más deprisa que la velocidad de la luz. Porque hay otras maneras. Hay otras maneras de hacerlo sin violar la ley fundamental física que dice que nada en el universo se puede desplazar más rápido que la velocidad de la luz. Pero hay otras formas de hacerlo. ¿En los agujeros de gusano, por ejemplo? Por ejemplo, habrás oído seguramente porque es muy el ejemplo del papel doblado, ¿no? Sí. Claro, pues o sea, tú coges una cuartilla de papel, dibujas dos puntos y una línea que los une. Si tú te desplazas a lo largo del papel, que sería el universo, de un punto al otro, no hay ninguna manera de ir más rápido que la luz. ¿Por qué? Porque con la velocidad aumenta la masa. Todos sabemos que un coche a 5 km por hora no te hace el mismo daño que un coche a 190 km por hora, porque un coche a 190 km por hora pesa cientos de veces más, porque tiene muchísima más masa, ¿no? Claro. Bueno, pues según vas acelerando, la masa aumenta. Y cuando llegas a 299.999 km por segundo, esa masa es infinita. Es decir, no existe en todo el universo masa suficiente como para compensar el kilómetro 300.001. No hay. O sea, tendría más masa que todo el universo junto. Ajá. Eso no es posible. Entonces, ese es el límite. Entonces, tú te desplazas por esa línea y ese es tu límite de velocidad. Ahora bien, si consigues curvar el universo, es decir, doblar el papel, de manera que los dos puntos se toquen, pues tú no estás violando nada, porque pasas de un punto a otro de forma instantánea. Te has movido más rápido que la velocidad de la luz, aparentemente, aunque no lo has hecho, pero has llegado a un punto muy distante por medios convencionales. Es como si tuvieras un túnel de metro por todo el universo, ¿no? ¿Eso puede existir de forma natural? Teóricamente y según la relatividad de Einstein, sí. Se llama agujero de gusano. Las teorías de Einstein permiten muchas cosas. Una de las cosas que permitían fueron los agujeros negros. Los agujeros negros durante décadas se pensó que eran imposibles. Hasta el año 1967 que Stephen Hawking encontró y demostró uno, que es su famosa apuesta con Kip Thorne, que se apostaron una suscripción al Penthouse y la perdió. Hawking la perdió. O sea, Hawking pensaba que un sistema doble estelar, que es Cisne X1, era un agujero negro y Penrose pensaba que no. Pero hicieron la apuesta al revés. O sea, Hawking se apostó con él la suscripción a Penthouse a que no era un agujero negro. Y Penrose, que pensaba que no era, se la apostó a que sí era. Y ganó Penrose pensando lo contrario, ¿no? Y entonces le estuvo pagando durante un montón de años la suscripción anual a Penthouse. Bueno, pues hasta ese año nadie pensaban que los agujeros negros no eran un objeto real, sino una especie de resultado matemático que salía en las ecuaciones, pero que la realidad no podía reproducir. ¿Vale? Era una simple artificio matemático. Madre mía. Lo encontraron, y no solamente encontraron eso, sino muchas más cosas, ¿no? Ahora hay otra predicción de Einstein, que son los agujeros de gusano a los que te referías antes. Exacto. Claro, que serían una especie de agujeros negros que comunican dos puntos. Es decir, todos hemos pensado, si tú te metes en un agujero negro, ¿a dónde vas? Bueno, pues probablemente te vas al punto central, que es la singularidad, donde todas las leyes de la física se rompen, pero teóricamente algunos agujeros negros de determinadas características podrían surgir en otro punto del universo en forma de agujero blanco, que es justo lo contrario que un agujero negro. Un agujero negro es una región que una vez que cruzas un límite, que es el horizonte de suceso, ¿no? Nada de lo que entre puede volver a salir, ni siquiera la luz, por eso se llama negro.
todo lo que cae ahí dentro se pierde para siempre. ¿Por qué? Porque la gravedad que tiene el agujero negro es tan enorme que ni siquiera la luz a la máxima velocidad permitida, que son 300.000 kilómetros por segundo, es capaz de vencer esa gravedad y escapar. Nada escapa. Se mete dentro del agujero negro. Bueno, pues un agujero blanco, objeto teórico hasta ahora no encontrado, sería justo lo contrario. Es un objeto que expulsa cosas, pero en lo que nada puede entrar, que sería justo la contraparte. Teóricamente, entre un agujero negro y un agujero blanco podría haber un pasaje, un paso, y ese paso podría ser atravesado por cosas, por, no sé, por materia, por energía, por naves espaciales, ¿no? Esa es una posibilidad de viajar, porque eso sería una rotura del tejido espaciotemporal. Ya no vas por la línea, ya no vas por la superficie de la hoja de papel, ya vas por otro lado, ¿no? Eso es una forma. Y otra forma es que tú seas capaz de hacer ese doblez del espacio-tiempo con una máquina, con un motor de curvatura, que ya es justamente el tipo de transporte que utilizan en Star Trek. La Enterprise va con un motor de curvatura y van a Warp 4, Warp 5 o Sí. Warp 7 o lo que sea, que es una genialidad basada en unas teorías que son los motores de curvatura. Hay un científico mexicano que se llama Miguel de Alcubierre, que está vivo en la actualidad y que hizo el famoso motor de Alcubierre. Es decir, él diseñó un motor teórico que sería capaz de hacer esto, de hacer una curvatura en el espacio-tiempo y, por lo tanto poder permitir a que unos viajeros que tengan una nave con ese motor viajarán más deprisa que la luz, decenas, cientos de veces más rápido que la luz, sin violar ninguna ley del universo, que es lo más importante, ¿no? Ninguna ley de la naturaleza. Ese motor, Alcubierre hizo esto hace como 40 años, esta predicción, y muchos científicos han perfeccionado eso. Y hay algunos equipos que están incluso proponiendo que ya estamos cerca del momento en que la tecnología permita construir una cosa de esa. No me digas. Sí, lo que pasa es que los recursos para hacerlo todavía están fuera de nuestro alcance. ¿Cómo funciona un motor de curvatura? Pues crea una especie de burbuja a su alrededor en la cual, cuando tú quieres ir de un punto a otro, tú no te mueves en el espacio. Lo que haces es surfear por el espacio-tiempo de forma que el espacio que hay entre tú y tu destino cada vez se va estrechando más. El espacio es el que se estrecha y por detrás de ti lo que hace es que se estira, con lo cual te va alejando cada vez más. Ostras, qué fuerte. Te va alejando cada vez más de tu punto de origen. Entonces tú vas con esta especie de burbuja surfeando por ahí hasta que llegas a tu destino y llegas a... Tú no estás... O sea, el motor no te mueve físicamente. Lo que hace es deformar el espacio por delante y por detrás de ti. Y tú viajas en esa burbuja. Para eso, teóricamente, es posible hacerlo. Porque los agujeros negros, una cosa que hacen es precisamente curvar el espacio hasta convertirlo en una burbuja. Eso es. Es decir, tienen tanta gravedad. O sea, la masa, también es otra cosa de Einstein, la masa deforma el espacio-tiempo. Cuanto más masa un planeta, si el espacio-tiempo, imagínatelo como una cosa recta, un planeta, boom, es como hace un abombamiento, como una piedra en una sábana, ¿no? Pues igual que lo abomba. Una estrella que pesa mucho más grande, una galaxia muchísimo más grande. Pues un agujero negro hace una curvatura tan grande que se cierra por encima y se queda una región aislada completamente, ¿vale? Esa burbuja se queda como fuera del espacio y del tiempo. Por eso el tiempo funciona tan raro cuando estás cerca de un agujero negro, que se estira, se encoge, en fin. Bueno, pues Einstein demostró eso, que la gravedad hace eso. Y que para construir un motor de Alcubierre, claro, tendrías que disponer de una energía equivalente a toda la masa del planeta Júpiter. Y ahí es donde tecnológicamente se nos escapa. Claro. Un estudio posterior redujo mucho esa porque ya, claro, decían los autores de estas investigaciones que ya la teoría está hecha, ahora es una cuestión de ingeniería. Que eso quiere decir que lo gordo ya está hecho, ahora tenemos que ser capaces de desarrollar la máquina, que eso siempre hemos hecho. Exacto. Entonces, según una corriente de pensamiento científico, esto va a terminar pasando.
Es decir, ya hay cálculos posteriores que han reducido significativamente esa masa, pero sigue siendo esa masa necesaria porque necesitas construir para hacer un motor de curvatura una cosa que se llama energía negativa. Y claro, solamente el término ya te rompe la cabeza. Energía negativa, ¿qué es eso? Sí. ¿No? Bueno, pues energía negativa es energía negativa. Y eso no se da en la naturaleza de forma espontánea. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, y para conseguir una cantidad necesaria de energía negativa, pues tienes que utilizar una cantidad de energía muy, 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 muy grande, ¿no? Júpiter es 13 veces la Tierra. Pues imagínate, utilizar eso para hacer un viaje, pues te sale el depósito, pues imagínate a cuánto, ¿no? Claro. Lo complicado, ¿no? Pues para las personas que somos más de letras, que leemos de este tipo de cosas, pero que nos cuesta mucho entenderlas, ¿no? Son cosas como pues, la relatividad, ¿no? O la física cuántica, ¿no? Donde te da la sensación que casi cabe todo. O sea, cuando algo no se puede explicar, bueno, desde el punto de la física cuántica podría encajar, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los agujeros de gusano. Claro, los agujeros negros los hemos visto, o sea, hemos visto cómo efectivamente se produce ese estiramiento de las estrellas y cómo parece que se las va chupando algo. Pero claro, un agujero de gusano no hemos visto ninguno, ¿no? Lo que alguien como yo se pregunta es, bueno, ¿por qué teóricamente podemos decir que esto sí que sería posible y otro tipo de cosas que nos pone la ciencia ficción, no? A ver, las teorías de Einstein, tanto la relatividad general como la otra teoría, la teoría especial de la relatividad, se basan en una serie de ecuaciones, ¿vale? Desde que las formuló, esas ecuaciones tienen más de un siglo, tienen 120 años ya, ¿eh? Se dice pronto. Pero cambiaron la forma de ver el universo, porque hasta ese momento se pensaba que el universo era una cosa estática, o sea, permanente, fija. Y en 1929 un señor que se llamaba Edwin Hubble demostró que no, que el universo se seguía expandiendo. Sí, es decir, que cada vez se estaba haciendo más grande, y eso lo demostró midiendo la velocidad de desplazamiento de las galaxias muy lejanas, que se desplazan hacia el rojo del espectro de colores, ¿no? Y si se acercan, se desplazan al azul, eso es el efecto Doppler. Y Einstein convirtió eso, ese universo que para él seguía siendo estático, en algo geométrico, o sea, le aportó una geometría, es decir, el universo geométricamente responde a la masa. Es la masa, te forma el tejido espaciotemporal, entonces una galaxia hace un agujero, y la gravedad, que se pensaba entonces todavía no se sabe el qué, pero la gravedad, que es la clave de todo esto, se pensaba que era una energía, una fuerza atractiva que atraía las cosas. Y Einstein dijo que no, que era una propiedad geográfica. Claro, si a una superficie lisa le haces un abombamiento, cualquier cosa que caiga, cae dentro. Claro. Y empieza a rodar como una luna alrededor de su planeta hasta que cae dentro del planeta, si no tiene la velocidad suficiente para no caer. Exacto. ¿Vale? Entonces es otro concepto. Dentro de ese concepto, generaciones enteras de físicos han cogido esas ecuaciones originales y las han llevado al límite. Las han exprimido al máximo. Y algunas consecuencias de hacer eso son los agujeros negros. Por eso la ciencia teórica es capaz de predecir las cosas. O sea, si esto es verdad hasta aquí, dice un teórico, yo le he hecho el paso adelante. ¿Y qué pasa si el objeto que curva la gravedad tiene la suficiente masa como para curvarla del todo? Puede pasar, ¿no? Dice un científico. Claro. Dice, claro, pues eso es un agujero negro. Entonces, vale, pues según la teoría de Einstein podemos encontrar una cosa que se llaman agujeros negros. Imposible, eso no puede existir, pero ¿cómo? Pues eso es una aberración de la naturaleza, hasta que van y lo encuentran. Vale. Entonces, todas las cosas tal funcionan así. Hay un decalaje, digamos así, entre la teoría y la experimentación, porque ninguna teoría es buena hasta que experimentalmente no la puedes demostrar. Una teoría de lo que sea es válida en cuanto es capaz de hacer predicciones que se cumplan en la realidad. No son perfectas, ninguna teoría es perfecta, pero por ejemplo la teoría que tenemos ahora mismo hablabas antes de la materia, ¿no? De la física cuántica, la teoría de la mecánica cuántica no es perfecta, pero explica muchas de las cosas que sí podemos ver en la realidad.
Otras no, pero las que explica las explica muy bien, con lo cual sabemos que tiene una validez y podemos coger esa teoría y empujarla cada vez más allá y nos va dando consecuencias, que ahí es donde entran esas cosas. No es que quepa todo, no cabe todo. Es más, si tenés tiempo te lo cuento, pero ahora mismo los físicos de la materia están en un momento dificilísimo, o sea, en un impasse. Están en un momento en que no saben para dónde tirar, porque esto es cambiar mucho de tema, ¿eh? Yo no sé si tú... Por favor, sí, dale caña. Vale, ¿por qué? Porque, vamos a ver, hay una cosa, la gran teoría de la física de partículas es el modelo estándar, el modelo estándar de la física de partículas, que es de los años 50. ¿Qué es el modelo estándar? Pues es una gran teoría, es una especie de gran catálogo en el cual están todas las partículas que forman la realidad, ¿vale? Todos los tipos de partículas que existen, y cómo interactúan esas partículas entre sí, es decir, las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, que es la manera en que la materia interactúa. ¿Cuáles son esas 4 fuerzas? Pues el electromagnetismo, la gravedad y 2 fuerzas nucleares, la fuerza nuclear fuerte y la débil. La fuerte sirve para que el núcleo atómico esté muy, muy densamente empaquetado en neutrones y se supone que lo hacen mediante unas partículas que se llaman gluones, ¿no? Y la fuerza débil es la responsable de todos los fenómenos de desintegración. Esas 4 fuerzas explican todo lo que pasa en el universo y están dentro del modelo estándar. El modelo estándar explica muchísimas cosas bien, pero se le quedan muchas cosas fuera. Pero el modelo estándar en los años 50 predecía, dentro de sus predicciones es, si somos capaces de construir un acelerador que genere una energía de colisión tal, entonces veremos cómo surge esta partícula. Años enteros, se construyen los grandes aceleradores de partículas, se alcanzan las energías predichas por el modelo estándar y ¡boom!, la partícula sale. Hay varios premios Nobel. Por ejemplo, las partículas portadoras de la energía débil, que son la V y la Z, fueron descubiertas por Carlos Rubia en el acelerador en 1983. ¿Por qué? Porque cada fuerza, dice el modelo estándar, tiene una partícula mensajera, es decir, una unidad mínima de fuerza, una partícula que transporta la unidad mínima de esa fuerza. La electromagnética es el fotón. Electromagnética en el amplio espectro, es decir, desde la luz hasta los rayos X y los rayos gamma, ¿vale? Todo lo que es energía electromagnética. La gravedad no lo sabemos, porque seguimos con esa dicotomía, ¿es una fuerza que tiene una partícula igual que las demás? ¿O es una propiedad geométrica, como decía Einstein? Ahí nos hemos parado. Y las 2 fuerzas nucleares, se supone que la VZ de la fuerza nuclear débil se descubrió, y el gluón también se sabe que existe porque es la partícula que permite que hace que los núcleos atómicos sean compactos. Cuando tú quieres hacer una bomba atómica que tienes que romper un núcleo, tienes que vencer a esa fuerza y el resultado es la energía atómica. Vale, pues el modelo estándar iba prediciendo, iba haciendo sus predicciones y a lo largo de 60 años los científicos no tenían más que ir construyendo máquinas cada vez más potentes y más caras, ahí está el acelerador de partículas de Ginebra, iban validando eso. La última partícula predicha por el modelo estándar, la última que faltaba por descubrir era el bosón de Higgs, y se descubrió en 2012. Y desde entonces no se ha vuelto a descubrir nada. ¿Por qué? Porque ahí se cerró el catálogo. O sea, lo que decía, vamos a ver, se sigue trabajando muchísimo porque una cosa es descubrir el bosón de Higgs y otra cosa es conocer todas las propiedades del bosón, para lo cual hay que seguir fabricando bosones, estudiándolos, es decir, hay que estudiarlo muchísimo. Pero digamos que lo gordo, el encontrar nuevas partículas, se terminó. Ahí se acaba el modelo estándar y ya lo tenemos. ¿Y después qué hacemos ahora? Es decir, ya no tenemos una guía teórica que nos diga lo que hay después, porque sabemos que el modelo estándar nos está explicando muchísimas cosas sobre el universo, pero hay otras muchas que no nos dice nada. No sabe lo que es la materia oscura, no sabemos lo que es la energía oscura, no sabemos dónde está toda la antimateria que debió de nacer en el origen del universo. No sabemos. Sabemos, eso sí que lo sabemos, que todo lo que dice el modelo estándar solamente es aplicable a una pequeña parte del universo. Y eso fue un palo a finales de los 90. Un palo, ¿por qué?
porque a finales de los... Si voy saltando de una cosa a otra es para que se entienda el relato, porque si no es muy complicado. Entonces, si ya se ha descubierto ese santo grial que era el bosón de Higgs, ¿no? Y parece que desde el 2012 están con las manos atadas, ¿qué es lo que están buscando ahora los científicos? Están buscando el camino a seguir. El camino a seguir, ni más ni menos. Ahora mismo hay una batalla en el CERN, que es el centro en Suiza, donde está el acelerador. Y hay dos corrientes enfrentadas, que una quiere hacer un acelerador todavía más grande. Este tiene 27 kilómetros de diámetro. El que van a hacer tiene 100 kilómetros de diámetro y va a conseguir una energía mucho mayor. ¿Qué es lo que quieren hacer? Si hasta ahora, ese es el razonamiento, aumentar la energía de colisión de las partículas, porque esto lo que hacen es disparar partículas en direcciones opuestas, acelerarlas hasta casi la velocidad de la luz, hacerlas chocar y ver qué es lo que sale. Entonces, si a energías de colisión X se han manifestado todas las partículas del modelo estándar, si aumentamos mucho más esa energía de colisión, podemos encontrar partículas que no están dentro del modelo estándar. ¿Por qué? Pues porque el modelo estándar, con todo lo bueno que es, no es suficiente para explicarlo todo, porque se deja muchas cosas fuera. Entonces, no tenemos, por primera vez en 60 años, una guía teórica a la que seguir. Una teoría que, según la vas comprobando, y por eso merece la pena seguir invirtiendo, te va diciendo que es buena, te va permitiendo avanzar y avanzar. Ahora mismo vamos a ciegas. O sea, los físicos, la física se va a ciegas. Y entonces hay ideas muy dispares sobre cuáles deberían de ser los siguientes pasos. Pero no existe una teoría que sustituya o que complete al modelo estándar. Vamos ciegos. Por primera vez en más de medio siglo vamos ciegos. Y entonces es un momento, pues claro, tú puedes construir un acelerador 100 veces más potente y resulta que en ese rango de energías de colisión no pasa nada. Tendrías que hacerlo a lo mejor, me lo invento, 1000 veces más potente para que empiece a pasar algo nuevo. ¿Quién va a estar construyendo aceleradores 3 generaciones que cuestan 60.000 millones cada uno sin encontrar nada? No. Sí, tiene sentido. Entonces es un momento muy complicado. Muy complicado, porque se nos quedan fuera muchas cosas todavía, hay muchas cosas que no sabemos. Y lo que te iba a decir antes, una de las cosas es que nos hemos dado cuenta de que todo lo que dice el modelo estándar solo se puede aplicar a menos de un 5% de lo que es el universo. Claro, esto viene de los años 90. En los años 90 los físicos, los astrónomos estaban empeñados en saber si esa expansión que ya detectó Hubble en 1929, si esa expansión iba a ser para siempre o se iba a frenar. Porque también era posible que esa expansión estuviera parando y que llegara un momento en que todo se parara y que la gravedad de toda la materia que hay dentro empezara a tirar y hiciera que esa expansión se convirtiera en una contracción. Y en cuyo caso... Pero no que explotase como un globo, ¿no? No. Simplemente que se detuviera la expansión. Vale. Tú imagínate, mal imaginado, pero imagínate una bomba explotando. Sí. Hace una... Pero no es infinita. De repente se para. Claro. Vale. Bueno, pues el universo que funciona donde hay mucha materia y la materia ejerce gravedad y la gravedad es una fuerza atractiva, a la fuerza de la expansión se está oponiendo la fuerza de la gravedad que intenta que eso se encoja, no que se estire. Sin embargo, sabemos que se está estirando. La pregunta era, ¿se va a seguir estirando siempre o se va a parar? Quizás se esté parando ya. ¿Cómo lo sabemos? Bien, vamos a pesar al universo. Entonces lo que hicieron los científicos fue eso, pesar el universo. Y se hicieron una serie de cálculos tremendos, interpolando todas las interpolaciones posibles, midiendo las masas relativas de determinadas zonas y extrapolándolas a todo lo demás para saber cuál era la masa total del universo. Y se encontraron con que la masa total del universo apenas era menos de un 5% de la necesaria para detener la expansión. Es decir, que tendría que tener muchísima más masa para que esa expansión se detuviera. Pero además se dieron cuenta de otra cosa. Año 98. Que la expansión no solo continúa, sino que además se está acelerando. Es decir, cada vez es más rápida. Y ahí fue donde se les partió la cabeza otra vez, ¿no? Porque dicen, vamos a ver, nosotros intentábamos demostrar en qué momento la gravedad iba a frenar la expansión y nos encontramos
que no solo no la está frenando, sino que es toda la materia que vemos es una parte insignificante del total del universo, menos del 5%. Por supuesto no tiene gravedad suficiente para frenar nada, pero además de eso es que se sigue expandiendo. Entonces, eso se juntó con otro tipo de estudios que se dieron cuenta de que muchas galaxias y muchas corrientes de estrellas dentro de galaxias no se movían con arreglo a la gravedad de los objetos que podíamos ver. Es decir, del resto de estrellas. Nada se mueve en el universo si no hay algo que lo está atrayendo o empujando. Ajá. La gravedad es la reina del movimiento en el universo. Entonces, si tú ves que algo se mueve, enseguida buscas por qué se mueve así. Entonces tienes que buscar las masas cercanas que explican ese movimiento que tú estás viendo con los telescopios. Vale, pues un montón de cosas no encajaban. Hacía falta mucha más gravedad de la que todos los objetos que podías ver te aportaban. ¿Dónde está esa gravedad que falta? Ahí está una cosa que se llama materia oscura. Vale, ¿qué es la materia oscura? Ni idea, nadie lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque la materia oscura no emite absolutamente nada. O sea, un 95%... No, ojo. Ojo. Vale, ahora vamos... No he llegado ahí, Vale. La materia oscura no emite absolutamente nada. ¿Por qué? Ni se ve. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que está ahí? A ver, cuando tú miras a la materia normal, la ordinaria, de la que estamos hechos tú y yo, la Tierra, las estrellas, las galaxias, toda la materia ordinaria, la normal, cuando tú miras eso, la puedes detectar. La ves visiblemente porque emite radiación electromagnética, bien en el espectro visible o bien en un espectro no visible con los ojos, pero sí visible con un telescopio especializado. Por ejemplo, en rayos X, en infrarrojos, en ultravioleta, en rayos gamma, de forma que lo que no podemos ver en lo visible, sí lo podemos ver con telescopios de rayos X, de rayos gamma, etc. No deja de ser radiación. Y así es como percibes lo que tienes alrededor. La materia oscura no emite absolutamente nada, de forma que no tenemos ningún instrumento capaz de detectarla. Solo sabemos que está ahí por la gravedad que ejerce, y calculando a partir del movimiento que no puede explicar la gravedad de las cosas que sí vemos, calculamos cuánta gravedad nos haría falta para que ese movimiento efectivamente sea tal y como vemos y nos da una cantidad de materia oscura. Haciendo eso en todo el universo, o extrapolando, haciéndolo eso en muchos sitios, luego extrapolando a todo el universo, nos sale que la materia oscura es un 27% de la masa del universo. La materia ordinaria, la nuestra, la de estrellas, galaxias, entre un 4,5% y un 5%. Falta mucho entonces. Claro. Entonces, si sumas un 27 con un 5, te da 32. Falta el 68% de la masa del universo. Bueno, ¿y eso qué es? Pues eso es otra cosa todavía más extraña, que es la energía oscura. Y se supone que es la energía que está haciendo que el universo acelere. ¿Vale? Que acelere, estamos hablando de la expansión del universo. Sí, la expansión del universo cada vez es más rápida. Ajá, claro. O sea, no acelera linealmente, sino que acelera cada vez más deprisa. Es decir, hay una aceleración. Eso significa que tiene que haber una energía que haga eso. Esa es la energía oscura. Vale. El modelo estándar, pobrecito mío, no dice nada ni de la materia oscura ni de la energía oscura, del universo oscuro. Pero es que el universo oscuro en conjunto es el 95% del universo. Así que imagínate tú si nos falta por descubrir. ¡Qué barbaridad! Y del 5% que conocemos, lo conocemos más o menos. Ajá. No lo conocemos a la perfección, lo conocemos más o menos. O sea, fíjate tú todo lo que le falta a la física. Tiene que averiguar si existen más partículas, si la materia oscura está hecha de un tipo de partículas. Entonces ahí hay teorías de todos los tipos, hay candidatos a ser los componentes de materia oscura, se hacen cálculos de todo tipo, pero hay 3 o 4 candidatos diferentes para poder ser los constituyentes, pero nadie ha visto uno, nadie lo ha reproducido en laboratorio, nadie lo ha visto fuera, nada. Estamos a ciegas. Tanto que después de más de 20 años de buscar la materia oscura, empieza a haber teorías de que la materia oscura no existe y que debería de ser otra explicación. Es un poco lo que pasó a finales del siglo pasado, ¿no? Que había un concepto muy bonito y muy inexacto, que era el éter. Exacto.
el éter. El éter era, se suponía, una sustancia en la cual viajaban las ondas. O sea, estuvieron buscando el éter ni se sabe cuánto tiempo y no existía el éter. O sea, luego se vio las leyes de la electrodinámica y todo esto, ya nos dijeron qué es lo que estaba pasando ahí. Bueno, pues hay ya teorías que empiezan a apuntar a que puede que la materia oscura no existe y que tengamos que mirar por otro lado. O sea, pero fíjate, o sea, quédate con esta idea. El 95% del universo es un universo oscuro. 27 de materia oscura, 68 de energía oscura. Es increíble. Y nosotros estamos ahí. Es increíble. Entonces, eso es el panorama que queda delante. Casi nada. Y no tenemos una vía teórica, por lo menos que nos guíe en el próximo tramo. Ese es el gran problema de la física hoy. José Manuel, a mí me gustaría preguntarte si los científicos hacen este tipo de cuestiones que una persona de a pie, cualquiera que cogemos por la calle, yo mismo, nos hacemos, que a lo mejor son cosas muy, muy sencillas y que un científico diría, no tiene sentido lo que estás preguntando, ¿no? A ver qué opinas. Hablamos de que el universo está en constante expansión. Yo recuerdo cuando era niño, como que lo que tenía en mi cabeza, o lo que me habían dicho, es que el universo era infinito, ¿no? Que era infinito y hasta el más allá, ¿no? Cuando hablamos de que se está constantemente expandiendo, ¿quiere decir que hay un extremo en el que no podríamos avanzar? Es decir, ¿qué quiere decir esto de que está en constante expansión? Significa que yo tengo en mi cabeza, por ejemplo, un globo, como si fuese un globo que cada vez se está haciendo más grande. Claro, yo aquí tengo un globo, aunque se haga más grande, puedo tocar el extremo en el que el globo termina. ¿Eso pasa en el universo? No. No. A ver, tú estás pensando en una expansión en la que los objetos que hay dentro del universo se van alejando cada vez más. No es correcto. Tienes que pensar en una expansión en la que el espacio que hay entre los objetos se va estirando cada vez más. Vale. Tu ejemplo del globo. Vale. Imagínate que en el globo pintas puntitos negros con un rotulador. Ajá. Hinchas el globo. Los puntitos están cada vez más lejos, pero no porque se muevan los puntitos, sino porque se expande la goma del globo. Pues esa es la forma de verlo. O sea, lo que se estira es el espacio, que por eso tiene un enganche el motor de Alcubierre del que hablábamos antes. Lo que se estira, lo que crece, es el tamaño del globo, por así decirlo. El espacio es lo que se va expandiendo. Y resulta que el espacio, cuanto más lejos, hay una relación que es directamente proporcional al doble, al cuadrado en fin, hay una fórmula ahí, que ahora no la recuerdo, pero cuanto más lejos esté un objeto, más deprisa se está estirando el espacio. Y esa avanza. Y entonces avanza quiere decir acelera. Entonces, claro, te preguntarás, ¿y no han intentado medir cuál es esa aceleración? Claro, y es uno de los mayores misterios a los que se enfrentan ahora los físicos. Has oído hablar, ahí hay una discrepancia. ¿Por qué? Porque hay dos métodos científicos, los dos igual de buenos, los dos igual de probados, los dos igual de repetidos, y te dan valores distintos para el valor de esa, es la constante de Hubble que se llaman, ¿no? Que por cierto, ahí Einstein se dio cuenta de esto. Se dio cuenta de esto, pero como la idea de Einstein, te recuerdo que era que el universo era estático, que no se movía, él introdujo un factor de corrección en sus ecuaciones para que el universo pareciera quieto. Y ese factor que él introdujo resulta que era ni más ni menos que la tasa de expansión del universo. O sea, el cómo de rápido está acelerando el universo. Claro, él veía que eso se le iba, introdujo esa corrección y el universo le salía estático. Cuando se dio cuenta, después de que Hubble hiciera su descubrimiento, la teoría de Einstein es de 1905 y Hubble fue en el año 29. Cuando Einstein se dio cuenta de eso, calificó eso como el mayor error de toda su vida. Bueno, pues resulta que eso es precisamente el factor de expansión que todo el mundo va a buscar. Qué bueno. O sea, que Einstein acertaba hasta cuando se equivocaba. Es una cosa alucinante la de este hombre, ¿no? Bueno, pues entonces están midiendo cuál es la tasa de expansión, es decir, la velocidad a la cual se expande. Y ya te digo que hay dos métodos, los dos igual de probados, los dos igual de buenos, los dos igual de repetidos 1.000.000 de veces para ver si no hay errores en el método. Y dan dos valores distintos, no muy distintos, ligeramente distintos. Uno da un valor de 67,3 o 4 kiloparsecs por año luz, es decir, a cada año luz que se hace más grande acelera
67,4 kilómetros por segundo. ¿Vale? Cada parsec, perdón, que son 3,2 años luz. Eso es, 67,3 o 4 kilómetros por segundo por cada parsec, que son 3,2 millones de años luz. Esa distancia. Cada vez que se hace más en esa distancia, acelera esa cantidad. Y el otro método, que se basa en mirar al pasado, en mirar al resplandor del Big Bang, al fondo cósmico de microondas, que es la última radiación que nos llega, que también es igual de buena, nos da otro valor distinto. Uno da 67,4 y el otro da 73,2 kilómetros por segundo y megaparsec. No parece mucho, pero es una barbaridad. Es una discrepancia enorme. ¿Cuál es qué es lo que se piensa ahora? Se han hecho millones, ya te digo, de comprobaciones y entonces han determinado que los dos métodos son absolutamente correctos. Entonces la única explicación posible para que esto sea así es que la expansión del universo no ha sido igual durante toda la historia del universo, sino que antes se expandía más deprisa y ahora se expande más lento. Eso da pie a que si se está expandiendo más lento, aunque sigue acelerando, podría ser parecido a un coche que acelera, y si tú levantas el pie, durante un tiempo sigue acelerando, aunque cada vez menos, hasta que deja de acelerar y ya va más lento. Y entonces volvemos, un montón de años después, a la posibilidad de que se frene en algún momento lejano del tiempo la expansión y empiece un periodo de contracción. Qué bueno. Es absolutamente apasionante. Es apasionante y, como siempre, muy didáctico, poniendo ejemplos sencillos que todo el mundo comprende. Si pensamos en científicos pues, de los últimos siglos, ¿no?, que han sido leyendas, que han cambiado el paradigma, seguro que me dejaré, ¿no?, pero enseguida a la cabeza nos va a venir Galileo, va a venir Newton, va a venir en el siglo XX ya Einstein, va a venir Stephen Hawking. ¿Actualmente hay alguien que vaya a realizar algún tipo de revolución, que podamos poner casi a ese nivel, que en el mundo de la ciencia se esté pensando en ese nuevo científico eje sobre el que vaya a gravitar? Lo más parecido que tenemos es Stephen Hawking, ¿no?, que murió hace 2 años. Es lo más parecido que tenemos. Lo que pasa es que la ciencia y la forma de abordar la ciencia ha cambiado. Einstein formuló sus teorías mientras era empleado de manguitos, o era contable en una oficina. Y se le ocurrió esa idea. O sea, la época de las grandes ideas individuales, que no te digo yo que no suceda, es bueno que suceda, nos harían falta ahora mismo por lo menos un par de Einsteins, ¿no?, para salir de estos atolladeros, pero ha sido sustituida por los grandes equipos multidisciplinares formados por cientos de personas con colaboraciones internacionales en las que trabajan, como el CERN, 5.000 físicos a la vez, otras colaboraciones para buscar los proyectos neutrinos, los grandes detectores de neutrinos, que son cientos y cientos también, de científicos en cada uno de ellos, los grandes, el gran telescopio virtual, el que ha conseguido una foto de un agujero negro, que es construir entre un montón de científicos con un consorcio internacional un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Gracias a eso se ha podido hacer eso. Imagínate un espejo de telescopio del tamaño de la Tierra. Eso se ha hecho por interferometría con 8 telescopios situados en distintos puntos, que han construido una especie de telescopio virtual que actúa como si fuera uno solo. En fin, la ciencia se hace ahora de esta manera. Que no queda sitio para la genialidad, siempre queda sitio para la genialidad, ¿vale? Pero es más fácil que esta forma de hacer ciencia, que es pasito a pasito, vamos comprobando, porque claro, cada colaboración de esta cuesta un ojo en la cara. Entonces tienes que luchar contra presupuestos, contra no sé qué. Es muy complicado, muy complicado. Tienes que dar unas ciertas garantías de que va a servir para algo, no que es un intento vano. Ahí hay opiniones para todos los gustos. O sea, es un avance lento y que no permite muchas sorpresas. Pero siempre habrá, yo pienso y que yo creo que siempre habrá un genio que de repente lo cambie todo, igual que lo ha habido en el pasado. Lo que pasa es que es mucho más difícil. ¿Tú crees que si hoy Einstein viviese, sería Einstein o sería uno más de estos científicos dentro de un equipo? Yo creo que Einstein tenía un cerebro tan absolutamente privilegiado que hubiera sido Einstein, hubiera vivido cuando hubiera vivido. O sea, es absolutamente alucinante. Si profundizas un poco en el personaje, la manera que tenía de abordar los problemas, dices, madre mía, es que
De hecho, hay muchas, sabes que hay muchísimas anécdotas. Sí, jolín. Pues una de ellas, que me lo recuerdas ahora, una vez le dijo a un estudiante suyo que le había hecho un desarrollo para una teoría absolutamente perfecto, matemáticamente todo tal, y le dijo, sí, sí, está todo fenomenal, está todo muy bien, pero su teoría no es lo suficientemente loca como para ser cierta. ¿Cuántas frases se atribuyen a Einstein, no? Yo me imagino que será complicado el saber cuántas de ellas Las habrá apócrifas, por supuesto. apócrifas o no, ¿no? O sea, a mí hay una que me encanta de pues una conversación que tiene con Marilyn Monroe, ¿no? Y entonces Marilyn le dice a Einstein, oiga, señor Einstein, usted y yo tendríamos que tener hijos, ¿no? Tendrían su inteligencia y mi belleza. Y Einstein le responde eso de, bueno, con mi suerte seguro que sería al revés, tendrían su inteligencia y mi belleza, ¿no? Sí, sí. Pues dicen que es verdad, no lo sé, ¿no? Pero desde luego le pegaba, sí. Sí, sí, total. Otro que decía frases maravillosas era Hawking. Efectivamente. Hawking es un científico, fíjate, que tuvo la santa capacidad de cambiar de idea alguna de sus teorías fundamentales. Por ejemplo, tú sabes que Hawking se pasó mucho tiempo intentando estudiar los viajes en el tiempo. Y durante un tiempo él sostenía que eran posibles los viajes en el tiempo, hasta que de repente sus cálculos le llevaron a pensar que no. Y cambió de idea, ¿no? Entonces, tiene también una frase muy, muy buena de esto. Dice, mira, la mejor prueba de que no son posibles los viajes en el tiempo es que no estamos invadidos por una legión de turistas del futuro. Pero lo que mucha gente no sabe es que el propio Hawking hizo un experimento para cazar a un viajero del tiempo. A ver, eso te lo sabes. No, cuéntalo. Es maravilloso. Hay fotos en internet, ¿eh? O sea, si la buscas y la colocas en la entrevista. Hawking, en su despacho de la Universidad en Cambridge, montó una fiesta. Welcome, extraterrestres, welcome, ¿no? Con globos, con refrescos, con de todo, ¿no? Y mandó las invitaciones de la fiesta al día siguiente de celebrarse la fiesta. De forma que si alguien se hubiera presentado, no había otra manera de que hubiera sido alguien del futuro que había visto la invitación y había decidido asistir a la fiesta. Bueno. ¿Vale? Qué bueno. Preparó exactamente. Porque, claro, ¿Se pilló alguno? No vi la ley. Pero está la foto de Hawking, están las fotos de Hawking con su silla de ruedas y la de Welcome extraterrestre por los globos y tal, todo ahí preparó. Qué bueno. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Para que veáis, amigos, yo tenía pensado que la entrevista de hoy fuese sobre vida fuera de la Tierra, incluso vida inteligente, y ya veis que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda y vamos a terminar la hora sin tocar este tema. Pero bueno, yo creo que seguro que en el futuro José Manuel Nieves podrá darse una vuelta por aquí y volver a hablarnos de esto. Estamos hablando de Stephen Hawking. Él hizo una advertencia, y me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Respecto de vida inteligente fuera de la Tierra. Más vale que nos estemos un poco más calladitos y no enviar tantas señales de que estamos aquí, porque cuando dos civilizaciones tienden a entrar en conflicto, aquella tecnológicamente superior aplasta a la inferior. Aunque no quiera. ¿Qué opinas de esto? Que tiene toda la razón. Esto tiene un nombre, es la teoría del bosque oscuro. ¿La conoces? No. Pues es un niño se pierde en un bosque y no se le ocurre nada más que nada menos que hacer una hoguera. ¿Y quién llega primero? Pues los lobos. Claro. O sea, en el momento en que estamos en el bosque oscuro, que es el universo o nuestra galaxia, que hemos pasado probablemente inadvertidos, si hay otros seres ahí fuera, que seguramente los habrá, y de repente llamamos la atención con un montón de mensajes, no sabemos quién va a recibir esos mensajes. Entonces, nosotros, inocentemente, como el niño, pensamos que quien lo reciba va a estar deseando o va a entrar en contacto, pero puede ser una civilización depredadora, ¿no? Es que no hay más que ver la historia nuestra. Cada vez que un imperio ha ido por otro, se ha relacionado con otro, era ¿para qué? Para conquistarle, para quitarle sus recursos y para terminar con todos. Y lo siguen haciendo ahora, en el presente. No tenemos que ir más lejos, basta con ver cualquier telediario. Totalmente. ¿Vale? Y seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué pensamos que otros no van a comportarse igual? Puede que nos encontremos con alguien, y Hawking, y no solo Hawking, sino muchísima gente dijo, tener un poco de cuidado, porque no sabéis quién va a escuchar eso. Y nos podemos llevar una sorpresa. O sea, podemos estar
Llamando al lobo. Sí. Y tenemos la Voyager, esa cafetera cósmica, buscando ahí, encima que lo reproduzcan el CES. Sí, eso, y darle buenas indicaciones de dónde estamos para que no se equivoque. Efectivamente. Tenemos un planeta estupendo, lleno de recursos, de minerales, de agua, de vida. Tenemos todo lo que queráis, todo lo que necesitéis y lo tenemos aquí. José Manuel, pregunta que seguro que te he hecho muchas veces. ¿Tú crees que hay vida fuera de la Tierra? Absolutamente, claro que sí. O sea, por simple estadística. ¿Vida inteligente? Es posible, es más difícil, pero es posible. Para que se desarrolle la vida inteligente, el único ejemplo que tenemos, que es el nuestro, han hecho falta 3.500 millones de años. Desde el primer atisbo de vida en la Tierra hasta vida inteligente. Durante todo ese tiempo ha tenido que haber una serie de condiciones en el planeta muy estables, muy definidas, para llevar y hacer posible que la vida se desarrolle hasta alcanzar ese punto de evolución. Es muy complicado que pase eso. O sea, nosotros llevamos un periodo muy largo de relativa estabilidad, pero los planetas chocan, las estrellas colisionan, las galaxias están, las estrellas explotan, los asteroides caen al oeste y destrozan un planeta, la actividad volcánica envenena una atmósfera y acaba con todo. Es decir, pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas. Es muy complicado que, aun habiendo vida, es decir, yo creo que puede haber muchos más planetas con vida que planetas con vida inteligente, evidentemente que con suerte habrá unos cuantos. Claro, unos cuantos, cuando estás hablando de trillones de planetas, pues resulta que unos cuantos a lo mejor son 1.000 millones o 10.000 millones, ¿sabes? Muchos, en todo caso. Pero que están diseminados, muy diseminados, ¿no? Y también es verdad que nosotros llevamos muy poco tiempo buscando y que solamente tenemos tecnología para buscar en los alrededores. Tú sabes, es como el extraterrestre que llega a la Tierra con su platillo, se posa en una playa, coge un vaso, lo mete en el mar, Exacto. mira y dice, aquí no, esto no, aquí no hay vida, pues vale, y se marcha. Digo, estupendo. Exacto. Te acabas de cubrir de gloria. Exacto. Que ese es un poco el argumento que el director del SETI hizo cuando fue criticado, ¿no? En plan de lleváis millonadas de dólares gastados y no habéis encontrado nada, ¿no? Claro, hace años yo escuchaba unas declaraciones de Pedro Duque cuando le preguntaban por este asunto, sobre todo si nos habían visitado, ¿no? Si esos extraterrestres en algún momento llegaron a la Tierra. Yo recuerdo que él hacía un comentario que era, no es tan complicado por el espacio, es decir, por supuesto que el universo es muy grande, ¿no? Podríamos llegar a coincidir en el espacio, lo difícil es coincidir en el tiempo, es decir, Claro. que dos civilizaciones muy desarrolladas en un universo de 13.000 millones de años coincidan espaciotemporalmente, Es muy a complicado. lo mejor vinieron hace 5 millones de años, O 1.000. o 1.000, ¿no? Claro, mira, hay tres factores, yo creo, hay tres factores. Como tú dices, el espacio es uno. Ahora, si quieres, los estiramos un poquito. El tiempo, y el tercero es la tecnología. El espacio, le quiero decir, tiene el planeta o la estrella más cercana al Sol, o sea, la vecinita de al lado está a 4,2 años luz de distancia. Esos son 36 billones de kilómetros. Con nuestras naves actuales tardaríamos unos 20.000 años en llegar. Próxima Centauri, ¿no? Alfa Centauri. Sí, Alfa Centauri. Alfa Centauri es un sistema triple y Próxima Centauri es la más cercana. 4,2. Y tiene un planeta que además tiene condiciones similares a la Tierra, que es Próxima B. Bueno, tardaríamos cerca de 20.000 años en llegar a la estrellita de al lado. Esa estrellita junto con nuestro Sol ni se ve cuando vemos la galaxia, que tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Imagínate, de una punta a otra nuestra galaxia tiene 100.000 años luz, ¿vale? O sea, imaginándote que haya vida en un planeta a medio camino de la galaxia, no sé, a 5.000 años luz, es una distancia tan absolutamente gigantesca que no sabemos si podremos llegar a recorrerla algún día, ni si alguien la podrá hacer de vuelta. Pero es que la galaxia, si nos seguimos yendo como en un Google al revés, desaparece como un puntito en un mar de billones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. Esa es la dificultad del espacio. Además, tiene que coincidir en el tiempo. El universo es muy viejo, 13.760 millones de años desde el Big Bang, como bien decías antes. ¿Y si hubo una civilización maravillosa que duró
10 millones de años, la nuestra ha llevado 200 años. Vale, pues no, una de verdad, que ocupó media galaxia hace 3.000 millones de años. Pues aquí la Tierra, pues hacía poco que se había formado, estaba llena de bacterias y poco más. Si fue antes, puede haber sido hace 6.000 millones de años esa civilización, o ese grupo de civilizaciones, y la Tierra ni siquiera existía todavía. Es decir, el tiempo es muy difícil, como decía Pedro Duque, que coincidan en el que esté lo suficientemente cerca y que además sea al mismo tiempo. Muy complicado. Y luego está la tecnología. Nosotros estamos buscando señales como locos. Estamos buscando biofirmas, es decir, signos biológicos. Que, por cierto, tenemos un planeta ahora que se ha encontrado la biofirma más esperanzadora de todas las que se han encontrado hasta ahora, ¿no? Que es este K218b, a 140 años luz. Por eso, si quieres, hablamos otro día. Y buscamos también tecnofirmas, es decir, señales de tecnología. Pero claro, la tecnología que conocemos es la nuestra. Suponemos que al ser la radio, las ondas de radio, una cosa natural y que emiten las estrellas y que tal, nosotros hemos aprovechado eso para nuestras comunicaciones, suponemos que otros también habrán hecho lo mismo, pero podrían no haberlo hecho. Podrían estar utilizando otro tipo, no sé, ondas gravitacionales, que las acabamos de descubrir nosotros, y alguna civilización podría estar utilizando otro tipo de tecnología para comunicarse y serían indetectables para nosotros. Partimos también de la base de que utilizan la misma tecnología que nosotros y que son iguales que nosotros, o parecidos a nosotros, porque solamente dentro de todas las recetas químicas posibles para hacer la vida, nosotros hemos seguido una. La misma receta todos los seres vivos del planeta, todos, que descendemos de una única bacteria, que la llaman LUCA, Last Ultimate Common Ancestor. Una única bacteria estrenó la capacidad de estar vivo, estrenó las reacciones químicas necesarias para estar vivos. Y actualmente eso lo compartimos todos, desde las moscas a los elefantes, a las plantas, a los humanos, cualquier criatura viviente sigue la misma receta basada en el carbono, etcétera, etcétera. Hay más recetas, ¿eh? Podría ser una receta distinta basada, no sé, en el ácido sulfúrico, o basada en el magnesio, o basada en otro elemento químico. Y entonces daría como resultado unas criaturas vivas, pero vivas de otra manera muy distinta, y que a lo mejor no tienen tan poco que ver con nosotros, tampoco, que incluso existe la posibilidad de que las hayamos detectado y no las hayamos reconocido, fíjate tú. Eso ya sería la leche. Claro, porque solamente podemos buscar lo que conocemos. Ajá. Tú sabes, esto lo digo a veces, ¿no? ¿Sabes el chiste del borracho? Pues había un borracho alrededor de una farola dando vueltas y no hacía más que dar vueltas en plena noche, ¿sabes? Todo oscuro y alrededor de la luz de la farola dando vueltas. Y se le acerca un guardia y le dice, oiga, ¿qué hace usted? Dice, es que he perdido las llaves. Dice, ¿las ha perdido precisamente aquí? Dice, no lo sé. Dice, por eso de un sitio donde hay luz. Qué bueno. Pues es exactamente eso. Nosotros miramos en el único sitio donde hay luz. Qué bueno. No podemos mirar, no podemos. ¿Qué hace falta para que detectemos vida? Pues como nosotros físicamente no podemos ir, a lo mejor podemos mandar una sonda que llega dentro de 100 años. Para esa sonda la equipas con una serie de instrumentos. Esos instrumentos están diseñados para detectar determinadas funciones químicas, determinados elementos, determinadas reacciones, que son en las que se basa nuestra vida. Es decir, otras reacciones diferentes que no sabemos cuáles son, pues podrían pasarle inadvertidas. Y es imposible programarle con esas funciones porque no sabemos lo que es. Es como una pescadilla que se muerde en el codo. Es interesantísimo. Claro. Pues ya lo veis, amigos, José Manuel Nieves aquí en Desafío Viajero, primera vez que nos visita, yo tenía muchas ganas de traerle. Además, solo para los que sabéis leer entre líneas, ya os digo que habrá noticias próximas de José Manuel Nieves aquí, y algunos ya sabéis a qué me puedo ir refiriendo, pero nos quedamos ya sin tiempo y a mí, para terminar, José Manuel, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos los amigos que se pasan por el canal, que es, a José Manuel Nieves le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A quién meterías contigo en esa cena? Me voy a ceñir a la parte de la ciencia que estamos haciendo de esto. Pues Lo que quieras. Metería a Einstein, a Darwin y a Hawking. A Hawking tuve la suerte de conocerlo, ¿Ah, sí? de entrevistar 3 o 4 veces. ¡Qué bueno! Y he tenido ocasión de comer con él también. ¿En serio? Pero le volvería a ¿Has invitar. comido con Stephen Hawking? Madre mía. Él hacía una cosa que no era exactamente.
Sí, bueno, ¿no? Pero sí. qué bueno, qué interesante. Pues nada, te dejo las últimas palabras para que te despidas y que ha sido un honor tenerte por aquí. Pues un placer para mí porque es algo que me apasiona es hablar de esto, ¿no? Sí. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque normalmente tú no puedes hablar de esto en cualquier Sí, sitio. está claro. ¿Qué? Sí, la gente a lo mejor no es su principal interés, ni siquiera con estas Amigos, pues yo no lo hago con los amigos porque dicen, ya está aquí el batallitas. No, a ver, no, de batallitas tengo poco. Sí. Si te interesa algo, me lo preguntas y se lo hace, te lo Sí, juro. exacto. Y tengo mi canal y mis cosas que lo miran los que realmente quieren, pero no voy a ir a dar la brasa a nadie. Eso es. Pues suscribiros todos al canal de José Manuel Nieves, que está ahí. ¿Cuántos seguidores tienes más? Tienes 100 y pico mil, ¿no? 130.000. 130.000, que no es baladí. Y ha sido una charla muy interesante. Hemos hablado de ciencia, del universo. Para mí también. Para que os hagáis una idea, amigos, tenía unos 21 temas preparados. Ayer cuando se lo dije a José Manuel, me dijo, tengo para 6 o 7 horas, ¿no? Yo creo que habremos tocado 2 o 3 de los 21. No pasa nada. Así tendremos tiempo para más. Gracias por estar ahí, aventureros. Nos vemos en la próxima de Desafío Viajero. Hasta la vista, amigos.